Continuamos en nuestro recorrido a través del libro de Ruth. Esta es la última entrega de nuestra serie que resalta la redención. En la entrega anterior vimos el camino a la redención y concluimos que dicho camino exige o demanda obediencia, humildad y presentarnos delante del Redentor en arrepentimiento y fe. Hoy nos adentramos en la continuación de los eventos que quedaron pendientes en el capítulo 3. Y al leer este capítulo me viene a la mente cómo funcionaba antes el entretenimiento en la televisión. Los jóvenes probablemente no tengan contacto con eso. En mis tiempos de juventud no habían plataformas como Netflix o demás digitales, en donde uno ve lo que quiere, ¿no? Cuando quiere, al ritmo que quiera. Antes, el control estaba en la planta televisora que ponía el contenido. Y los productores, para mantener a la audiencia en la expectativa, sabían cuándo ese episodio era importante. Ellos, cuando ponían este episodio, sabían que el personaje principal iba a conocer que el papá no era su papá, sino que era su tío. O que el personaje iba a recibir la famosa herencia, etc. Y en ese momentito ponían la pantalla en negro y ponía una cosa, to be continued. Y se escuchaba en español, continuará. Entonces tú te quedabas como con toda la expectativa de qué iba a pasar después. Y tienes que esperar toda una semana esperando hasta que saliera el próximo episodio. Y pienso que de alguna manera el libro de Ruth, capítulo 4, es algo similar. Nos deja en ese continuará, que no cierra con la historia de Ruth, sino que abre la puerta a algo mucho más grande. Porque este capítulo, hermanos y hermanas, no termina con una boda ni con un hijo en los brazos de Noemí, sino en un nombre. Un nombre que brilla en la genealogía y que se convertirá después en el rey David. Pero aquí está la diferencia. Nosotros sí sabemos lo que pasa después del continuará del capítulo 4. Sabemos qué pasa en la trama. Sabemos cómo culmina todo. Y todo culmina en redención. En el acto de amor más grande que el universo haya conocido. El sacrificio de un redentor. Por esto, en esta última entrega, vamos a contemplar dos redentores. Y lo veremos en dos movimientos del texto. El primero, veremos el redentor presente en los versos 1 al 12. Y luego veremos el redentor futuro en los versos 13 al 22. La idea, hermanos y hermanas, que quiero que quede en sus corazones y en sus mentes es que nuestra esperanza está en Cristo, a quien Dios preservó en el momento oportuno para que nos redimiera. Nuestra esperanza está en Cristo, a quien Dios preservó para que en el momento oportuno nos redimiera. Oremos, hermanos. Padre amado y Dios todopoderoso, a pesar de mí, oh Señor, a pesar de mis pecados y de mis faltas, por favor, edifica a tu iglesia para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar con el Redentor presente. Esta escena, como dije inicialmente, da continuidad o continuación al capítulo anterior, en donde luego de una noche de proposición matrimonial, Boaz inicia un proceso de cumplimiento de la promesa que le había hecho a Ruth. Y lo primero que hace es tratar de ubicar al pariente más cercano para sentarse en la mesa de las negociaciones. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 4, versos 1 y 2. Ruth 4, 1 y 2. Boaz subió a la puerta y se sentó. Y he aquí, pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado.
Le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Esta escena es muy interesante porque está cargada de tradiciones y costumbres judías. Las puertas eran, dentro del marco lógico, este lugar de tránsito, de entrada y salida. Y por un tema de concurrencia, de cómo todos coincidían ahí, se volvieron espacios en donde las personas se reunían a resolver asuntos. De hecho, una práctica común en ese tiempo era que en las murallas de las puertas se hacían como habitaciones para tratar estos temas. Un comentarista explica: el área de la puerta en las ciudades israelitas era un espacio abierto que constituía el centro de la actividad. Comerciantes, visitantes, mensajeros y jueces frecuentaban esta área y llevaban a cabo sus negocios allí. Era un lugar lógico para encontrar a alguien que pudieras estar buscando. Partiendo de esto, Boaz decidió resolver el asunto ese mismo día y fue al lugar más lógico, que eran las puertas de la ciudad. Y ubica a los ancianos, que probablemente eran personas que eran jefes de los diferentes clanes, personas respetuosas que servirían como testigo. El número 10 es por pura coincidencia, no es algo estipulado. Y el autor resalta que ellos se sentaron, lo que significa que no era un asunto cotidiano, era vamos a negociar. Era en este tipo de interacción más que todo un acuerdo de caballeros, que ya ahora mismo están muy ausentes, pero era un acuerdo donde lo que se lograba concretar ahí era prácticamente ley, porque esta cultura es una cultura de, como se conoce, de honra y vergüenza, en donde la honra vale más que el dinero. Y aunque el acuerdo que se lograba en este lugar no era ley, si la persona lo quebrantaba, entonces el pueblo señalaba a esta persona como una persona irresponsable. Y las puertas se le cerraban de diferentes situaciones. Entonces, partiendo de esto, Boaz trae al pariente, trae a los testigos y empieza el proceso con la propuesta. Vamos al verso 3 y 4, donde veremos esta propuesta. Dice la palabra del Señor, versos 3 y 4. Luego dijo el pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. En esta primera escena vamos a ver el carácter, una vez más, piadoso de Boaz. Es un carácter que primero informa a la persona correcta y que está buscando claridad en la mesa de las negociaciones. Entonces, noten cómo este Boaz es honorable. Y hermanos y hermanas, la honorabilidad, aunque cueste, siempre vale la pena. El Redentor presente es un hombre honorable que busca la claridad y que se maneja con honestidad y transparencia. Hermanos y hermanas, en el Evangelio no hay atajos, no hay vías más cortas. En el Evangelio estamos llamados a vivir con honor en todas las áreas de nuestra vida, tanto en las visibles como en las no visibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra honorabilidad debe manifestarse cuando la gente pudiera aplaudirnos y cuando la gente no nos va a aplaudir. Cuando estamos en la soledad. Porque nuestra razón debe ser la honorabilidad de Dios. Es decir, nuestro parámetro no es la honorabilidad del mundo, que por lo general busca likes, que por lo general busca me gusta, que por lo general busca viralidad. Nuestra honorabilidad es agradar a Dios.
Por lo tanto, hermanos y hermanas, nosotros debemos tomar de vos primero el modelo de honorabilidad. Y no solo porque informó y porque trajo claridad, sino porque también honorablemente Él presenta su interés. Vaya conmigo al verso 4, la parte B. Dice, si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Aquí vemos cómo vos presenta su propuesta al pariente. Primero le dice, hay una familia redimible. Segundo, eres el pariente más cercano y redímela porque te toca, o si no, déjamelo a mí. Otra palabra, vos es claro, al punto y transparente. Y esto demuestra una vez más la honorabilidad de vos. Y nos invita a reflexionar a nosotros. ¿Qué tan honorables somos? ¿Estamos viviendo conforme a lo que se espera de nosotros, de acuerdo al Evangelio? ¿Estamos viviendo vidas que dan frutos del Evangelio en nosotros? ¿Estamos representando de manera correcta a Cristo? ¿O estamos dando la cara de algo y luego sacamos las mañas en otro lado? Y por un lado yo soy honorable y pago a tiempo, pero por el otro cobro de más. Hermanos y hermanas, el libro de Efesios nos explica, Efesios capítulo 4, 20-24, nos explica nuestra condición. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, le habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos y hermanas, en Cristo tenemos una mente renovada. En Cristo tenemos vestiduras nuevas, vestiduras honorables. Honorables en el sentido de que están marcadas con el label justicia y verdad. Hermano y hermana, estás llamado a vivir una vida honorable. Estás llamado a representar a Cristo. Y es aquí en donde, luego de presentar la propuesta, que entonces el pariente accede. Verso 4, parte C. Y él respondió, yo redimiré. Esto probablemente pudo haber sonado o haberse sentido como un balde de agua fría para vos. Sin embargo, por cómo se desarrolla la historia, parece que él como que se estaba esperando también esa posibilidad. Y entonces él crea el escenario número 2, que es ver cómo este hombre puede rechazar esta oferta. ¿Y cómo él lo hace? Él le presenta la realidad de que no solamente es la tierra. Verso 5 del capítulo 4. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. El punto importante de la conversión aquí es la tierra. Aunque Noemí tenía, digamos que el título de propiedad, de manera práctica ella no poseía la tierra. Porque según la ley, la tierra se transmitía a la descendencia, a los hijos o a las hijas, y ella era esposa. Partiendo de esto, cuando Elimelech murió, Noemí tenía hijos. Y sobre ellos recaía la responsabilidad de cuidar de Noemí. Por lo tanto, el levirato para Noemí no aplica. Sin embargo, cuando muere Malón y Kelión, entonces la tierra pasa, cuando muere Elimelech, la tierra pasa a los hijos, y en este caso en particular, como se murió el esposo de Ruth, entonces a Ruth le toca el levirato. ¿Por qué? Porque Ruth y Malón no tenían hijos. Por eso
es que Booz menciona a Ruth en esta condición. Porque a través de Ruth, como no tenía hijos, si él redimía, tenía que garantizar la descendencia de Malón, que era el esposo. Y quizás por esto es que usted ve a través del texto bíblico tanto énfasis en las viudas. Porque a las viudas que no tenían hijos, entonces no tenían de dónde agarrarse. Y es por eso que usted ve que vez tras vez las viudas son guardadas, que usualmente son las viudas que no tienen hijos, porque tan pronto muere el padre, si tiene hijos, el hijo debe hacerse responsable de su madre. Entonces, cuando se le presenta la realidad y se le pone lo que está pasando, verso 6, responde el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Él dijo, bueno, espérate, Ruta incluida. Aleluya. Ruth la moabita. Y noten el contraste entre el pariente y vos. El pariente, está dispuesto a adquirir las tierras, buscando los beneficios que ofrecía la tierra. Pero no redimió a Ruth porque afectaba a sus intereses. Desde la perspectiva del pariente, cualquier hijo que tuviera con Ruth, primero no sería suyo, sería de Malón. Y segundo, no solamente que no sería de él, sino que la tierra que él está comprando no le dará a sus hijos reales, sino a los hijos de Ruth. Es decir, que él estaba como que pagándole a Ruth para tener tierra gratis. Sin embargo, Booz no fue así. Es decir, desde la perspectiva del pariente, era un negocio que no valía la pena. Sin embargo, Booz no mira sus intereses ni sus beneficios. Él sabía, y se verá más adelante, que cuando él se casase con Ruth, él perdería todos los derechos. Ya su nombre no iba a existir. Porque el hijo no iba a ser hijo de Booz, iba a ser hijo de Malón. Y esto nos apunta a Cristo, ya que Cristo no te redimió porque tú le tienes beneficio. Cristo no te redime porque tú eres una tierra fértil. Cristo no te redime porque eres un gran acre que Él puede potencializar. Él te redime por amor. Cristo no se mira como que tú eres la pepita de oro que le está faltando. Vos representa a Cristo en que Él te miró en todo pecado y aún así te redimió. Es decir, nosotros damos pérdidas a Dios y aún así te redimió. Dios es autosuficiente. Él no necesita mi adoración. Él no necesita que yo haga canciones maravillosas, porque Él es autosuficiente. Pero aún así, hermanos y hermanas, Él tuvo misericordia. Pero Dios, rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos levantó de la muerte, hermanos. Pero Dios, la historia cambió. Cristo no vio beneficios en ti. Cristo no vio beneficios en mí. Él solamente lo hizo por amor. Y aunque no sabemos mucho del pariente, el énfasis que Noemí hace en los capítulos anteriores, por algo Noemí hace tanto énfasis en que Ruth se quede con vos. Por algo. No sabemos evidentemente qué pudiera ser. Pero estamos viendo que el carácter del pariente parece que no es muy honorable. Que él prefiere dejar a una persona que le toca redimir en el aire antes de coger sus intereses. Y lo interesante de todo esto es que no se conoce el nombre del pariente y Malón desaparece de la historia. Sin embargo, Booz
se mantiene en la historia. Mateo capítulo 1, verso 5. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Miren cómo la honorabilidad y el carácter de Boz le mantienen en la historia, y no cualquier historia, en la historia de redención de la humanidad. A través de Boz viene Cristo. Malón desaparece de la historia. Boz se mantiene en la historia. Hermano y hermana, Cristo te ha redimido como un acto de amor desinteresado por ti. Él no tenía nada que ganar de ti y lo dio todo por ti. Luego de este rechazo se da entonces el derecho a redención. El autor describe una costumbre que al parecer tenía cierto nivel de legalidad, y que era esa ratificación del acuerdo de caballeros. Verso 7 del capítulo 4. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato. Para que la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto le servía de testimonio a Israel. La forma en cómo se da esta costumbre, aunque no ha traído controversias, ha traído más preguntas que respuestas. Porque esta transacción se describe en el libro de Deuteronomios, pero es una transacción completamente distinta a esta. Vaya conmigo, por favor, Deuteronomio capítulo 25, versos 8 y 9. Deuteronomio capítulo 25, versos 8 al 9. Dice la palabra del Señor: entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará el nombre de Israel, la casa del descalzado. Noten que en la ley original se suponía que el proceso de redimir era algo natural, normal, que si moría mi hermano, yo tenía que tomar a mi cuñada Giselle y tener hijos con ellas. Sin embargo, cuando esto no se daba, cuando yo me rehusaba a tomar la esposa de mi hermano, entonces se daba este proceso de la sandalia. Es decir, que tenía una connotación negativa, porque el punto era obligar a la persona que redimiera. Y si no redimía, entonces era el descalzado. Sin embargo, en Ruth vemos algo completamente diferente. Vemos un proceso hasta amigable de cómo se hizo la transacción. Se nota que no cuadra el asunto. Y en el verso 8, miren qué dice el pariente. Entonces el pariente dijo a Boz: tómalo, y se quitó el zapato él solo. En las diferencias que tenemos es que en Deuteronomios es la mujer quien quita el calzado del hombre, mientras que aquí el pariente voluntariamente da el zapato. Además de que el hermano, como no es directo de Malón ni Kelión, que había muerto, esto como que da como una connotación distinta, porque era en este caso de hermano a hermano. Así que son diferentes las cosas. Lo que parece ser que el proceso evolucionó y cambió a esta posibilidad, o hubo algún tipo de acuerdo entre ellos para que no fuera el descalzado este pariente. Sin embargo, independientemente de cuál sea el acuerdo, miren lo que hace Boz, porque él en su honorabilidad, versos 9 y 10, lo que hace es confirmar su compromiso con Ruth. Verso 9: y Boz dijo a los ancianos, a todo aquel pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mi mano, de mano de Noemí, todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos. Noten cómo Boz llama a Ruth por su nombre completo.
Y menciona a Malón y confirma la restauración del difunto, lo que habíamos hablado previamente. Vos no estaba buscando beneficios. Y él sabía que se estaba metiendo en el desaparecer como padre. Lo que significaba que él estaba dispuesto a darlo todo por Ruth. Hermanos y hermanas, cuán grande es el Evangelio. Esta imagen de voz tomado de Ruth es una imagen viva del Evangelio con nosotros, para que Él nos da, hermanos y hermanos, la heredad. Cristo nos da todo. Todo nos da Cristo. Por nada. Libro de Gálatas, capítulo 4, versos 4 a 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no son esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Hermano y hermana, usted no es esclavo. Usted no es esclava. Usted es heredero. Usted fue redimido. Cristo lo tomó. Usted es extranjero, lejos, no tenía opción. Y Cristo le amó. Cristo le amó. Usted no solamente aporta en esa transacción pecado, mucho, abundante y de sobra. Y Cristo ofrece gracia. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hermano y hermana, Dios te ha reconciliado con Él mismo a través de Jesucristo. Tu Redentor, con su muerte, tomó el calzado del mundo y lo compró para sí. Y ahora tú le perteneces sola y exclusivamente a tu Redentor. Tú eres salvo por pura gracia. Pura gracia. Pura gracia. Y lo único que hizo Ruth fue aparecerse una noche. Ruth no hizo grandes eventos, solamente dijo, estoy aquí disponible. ¿Estás tú disponible? ¿Estás tú disponible para que el Redentor te redima? ¿Te has dado cuenta de que eres enemigo del Señor y que la única forma es venir ante sus pies como vino Ruth y decirle, estoy aquí? Hermano y hermana, eres redimido por gracia. Y esta nueva vida es una vida bendecida. Y aquí vemos cómo el acuerdo se bendice. Los ancianos validan el acuerdo y lo bendicen. Y esto es sumamente importante porque a partir de esta bendición es que el acuerdo se vuelve válido. Y la bendición se divide en tres partes. Una bendición a Ruth, una bendición a Boaz y una bendición a la familia. Veamos primero la bendición a Ruth. Verso 11, la primera parte. Y dijeron todos los del pueblo que estaban en las puertas con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. La primera bendición, los ancianos comparan a Ruth con dos de las 4 mujeres que dieron a luz a Israel, Raquel y Lea, que fueron las esposas de Jacob, quienes produjeron las 12 tribus. Y aunque hay 2 mujeres más, que es Bilha y Silpa, eran siervas de Raquel y de Lea. Y por regla, por la costumbre, lo que parieran ellas era también de Lea y de Raquel, y por eso no son mencionadas aquí. Lo sorprendente es que los ancianos colocan a Ruth en la misma categoría fundacional que Raquel y Lea. Es decir, Raquel y Lea fueron las madres de Israel.
Y miren cómo esos ancianos colocan a Ruth en el mismo rango de bendición que Lea y que Raquel. En otras palabras, la bendición de Ruth lleva a la bendición de Israel. Y cuán acertados, porque de Ruth viene una nación. De Ruth viene una nación, porque Ruth se une a los 41 vientres que cargaron el ADN de Jesucristo. Aleluya. Ruth se convierte en ese puente que está diciendo: de Cristo viene una nación, un nuevo Israel. Aleluya. Hermano y hermana, usted es el nuevo Israel. Usted es parte del pueblo y esta bendición, yo no sé si los ancianos tenían la capacidad de entender cómo estaban bendiciendo a Ruth. No sé si lograron entender esto. Pero la bendición de Ruth es fundacional, hermanos y hermanas. Están diciendo: de tu vientre y de los próximos 41 vientres que vienen después de ti, viene el que va a fundar la nación de Israel. Y usted, hermano y hermana, forma parte de esta nación. Luego pasa la bendición a vos. Versículo 11, parte B. Y tú serás ilustre en Efrata y serás de renombre en Belén. Los ancianos se enfocan en la provisión que vos va a ser ilustre y de renombre, que refleja que va a ser un hombre bendecido. Y que esta bendición viene con la reputación. Y aquí se reitera una vez más la honorabilidad de vos. Hermanos y hermanas, Dios es fiel a sus promesas. Y Él recompensa la honorabilidad. Esto no significa que usted va a ser rico ni va a tener éxito, sino que la fidelidad de Dios a largo plazo es más valiosa que cualquier ganancia obtenida de manera no honorable. Y debemos entender esto en el contexto de vos, porque Él como Redentor representa a Cristo, y Cristo es nuestro modelo, y Cristo vivió de manera honorable también. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad de imitar a Cristo, que Él era responsable, honorable, santidad. ¿Cómo se pone esto en español? Obediencia al Señor. En la medida que usted obedece a Dios, usted se hace honorable, no solamente a Dios, sino al mundo también. Y luego pasa por último a la bendición familiar, verso 12. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te de Jehová. Esta última bendición es interesante porque los ancianos se remiten a un evento lejano que tiene cierta similitud con el de Ruth y Boz. Tamar, al igual que Ruth, era viuda, y ante la falta del compromiso de Judá de proveerle de un redentor a Tamar, ella engaña al suegro. Y fue un evento muy doloroso que en términos humanos no debió suceder. Pero de esta unión entre Judá y Tamar surge Fares, del cual se sabe muy poco, pero al parecer tuvo una casa renombrable. Y una vez más, la bendición se enfoca en la descendencia. Y note lo repetitivo del enfoque. El autor quiere resaltar que aunque no haya certeza, es probable que Ruth o Malón hayan sido estériles. No podemos confirmarlo. Pero la insistencia en la descendencia indica que el enfoque de este texto no está en el presente, sino en el futuro. Y la intención es que quien lea a Ruth no se quede en la historia inmediata, sino que vea a Ruth como algo trascendente, que hay en ella una promesa divina. Y es donde entra el Redentor del futuro. Verso 13 del capítulo 4. Boz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Noten que el enfoque no es ni siquiera que Ruth se casó.
sino que Ruth tuvo hijos. ¿Y por dónde vinieron los hijos? Jehová los dio. Y esto es clave, porque, hermanos y hermanas, Dios está en esta historia tras bastidores trabajando. Hemos visto cómo Él ha tomado lo ordinario y Él ha ido trabajando. Y lo que pensábamos que era una suerte, es Dios obrando. Hermanos y hermanas, no es casual lo que pasa en tu vida. En tu vida nada es al azar. Dios está trabajando tras bastidores para cumplir su propósito. Y noten cómo se ve esta bendición. Verso 14 y 15. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor que 7 hijos. Una vez más, el enfoque en la descendencia. Tanto que ahora contrastamos a la Noemí del capítulo 1, que se hace llamar Mara o amargada, a una Noemí en felicidad, que vuelve a ser dulce, que vuelve a ser placentera y ahora es abuela. Ahora se vuelve, como dicen en mi país, culeca. ¿Sabes lo que es culeca? Que es como que ñoña con el niño. Y cuando Obed pida el dulce, la abuela se lo va a dar escondido así. ¿Por qué eso lo hace la abuela? Abuela de aquí, cuando sean abuela, lo que hay abuela, la abuela es la que da la cosa que el papá y mamá prohíben. Yo le decía mucho a mi suegra: suegra, mire, todo lo que yo le quita a mis hijas, déselo usted. Yo creo que una hasta bebió café, creo. Porque esa es la función de la abuela. La abuela no está ni que para dar pela o para corregir. No. La abuela está para añoñar. Imagínese usted, unas 2 o 3 semanas antes, 2 o 3 capítulos antes, Noemí llorando, lánguida, delgada, y ahora 9 meses después, en sus brazos está el portador de la redención suya y mía. Hermano y hermana, Noemí se volvió en su haya, verso 16 y 17. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo. Su haya es esta niñera. Y le dijeron en nombre de las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Oh, mi querido hermano y mi querida hermana, la simiente de Ruth y de vos, en esa simiente hay un rey. En la simiente de Obed hay un rey. En la simiente de David hay un rey. Y este rey no es el rey de Inglaterra. Y este rey no es el rey de España. Y este rey no es el rey de ninguna otra nación. Este rey que viene por esta línea es el Redentor, que un día vino a este mundo como un niño indefenso y dio su vida por ti. Así que el enfoque aquí no es David. El enfoque aquí es Cristo. Porque el Redentor real no es vos. El Redentor real no es David. El Redentor real es Cristo, hermanos y hermanas. Y ese Cristo tiene que completar la redención. Libro de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Cambie la palabra Señor por Redentor. Hágame ese favorcito por hoy. Porque el Redentor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, para recibir al Redentor en el aire. Y ahí estaremos para siempre con el Redentor. Por lo tanto, hermanos y hermanas, alentémonos unos a otros con esto. ¿Con qué? Con que el Redentor vuelve. Con que el Redentor vuelve. Y este Redentor es Rey. Es Rey. En los versos 18 al 22 habla de la genealogía de David. Y
y por un tema de tiempo no voy a tocarlo. Pero lo que vemos, hermanos y hermanas, es que Dios preservó esta línea genealógica para darnos al verdadero Redentor. Hermanos y hermanas, al igual que el tiempo de jueces, vivimos en un tiempo donde cada quien hace lo que le parece. Vemos a la sociedad que va de mal en peor. Las cosas son cada vez más difíciles y amargas. Pero mi querido hermano y hermana, no temas ni pierdas la esperanza, porque tu Redentor, tu Rey, tu Redentor futuro vuelve y viene cargado de poder y de gloria, y viene para juzgar a vivos y a muertos, y viene para completar la redención que inició el día que tú viniste a Él. Hay una parte 2 de esta redención, y esta redención será gloriosa, porque ya no habrá vuelta atrás. A través de estos versos, permítame concluir, más ampliamente del libro, vemos que volver a Dios es reencontrarse con su Redentor. Un Redentor que se ve de manera clara y evidente en la manera en cómo Dios interviene en la historia para traernos la esperanza de que el Redentor futuro está por venir. Y el to be continued y el continuará está más cerca. Y esta semana que nos falta para que salga el episodio en donde Cristo vuelve está más cerca. Hermanos y hermanas, Cristo vuelve. Tu Redentor vuelve. Y tu Redentor vuelve lleno de gloria y de majestad. Tu Redentor vuelve. ¿Cómo lo aplicamos? Número 1, volvamos a Dios. La familia de Noemí aprendió de la manera más difícil y más dura que darle la espalda a Dios fue un paso doloroso que implicó la pérdida de cosas valiosas. Malón perdió la oportunidad de estar en la genealogía de Cristo. Y Ruth, por regresar, se incrustó en la genealogía de Cristo. Dios tiene misericordia y nos da la oportunidad de volver a Él en arrepentimiento y fe. Número 2, tengamos esperanza. A través de la historia de Ruth vemos una historia de esperanza, que cuando todo estaba perdido, Dios envió al Redentor. Y este Redentor aseguró la vida de Noemí, de Ruth, de Obed y de sus generaciones futuras. Y por último, esperemos la redención futura. Por diferentes realidades, los afanes de la vida y lo complicado de la vida, podemos pasar por alto que nuestro Redentor vuelve. Y no te culpo porque todo nos pasa igual. Pero te invito a que dentro del marco de lo posible tengas un recordatorio al menos una vez a la semana de que tu Redentor vuelve. Pon un post-it en tu nevera que diga, Cristo vuelve. Pon un letrero en tu cama que dice, Cristo vuelve. Porque tu Redentor vuelve y regresará por ti para completar la redención. Ruth tuvo que esperar una noche. Tuvo que esperar un día, pero el Redentor volvió. Imagine usted cuando llega vos a la casa de Noemí y dice, esposa, nos casamos el martes. Noemí, ponga el sancocho, el asunto. Vamos a hacer, mate la vaca y vamos a hacer el asunto. Porque el Redentor llegó y tocó en la casa de Noemí. Y Ruth fue redimida. Por lo tanto, si no estás en la fe, al igual que Ruth, estás separado de Dios, lejos de Dios. Eres moabita y estás condenado. Estás en una posición de vulnerabilidad
y no tendrás capacidad de vivir, pero no tiene que seguir así. Jesús, el Redentor, está disponible para ti hoy. Toda la vida de Ruth cambió cuando volvieron a Dios, y tú puedes hacer lo mismo hoy. Ven a Cristo hoy. Tu Redentor está aquí hoy. Y si estás en la fe, gózate porque eres redimido. Disfruta de un Redentor que te ha amado con amor infinito y que dio su vida por ti. Pero más que todo, gózate porque Él ha prometido que completará la redención cuando Él vuelva a ti. Que Él vendrá a ti y te llevará con Él a estar con Él por toda la eternidad, para su gloria y honra. Oremos, hermanos. Padre amado y Dios todopoderoso, gracias porque tú eres nuestro Redentor. Señor, como Ruth, no nos merecíamos nada más que las sobras de lo que cayera en el campo. Pero tú, Señor, al igual que a Ruth, nos miraste en el campo del pecado. Nos miraste en nuestras vestiduras de viudez. Nos amaste, nos diste abrigo, nos diste dignidad y ahora nos redimiste. Gracias, Padre. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor, porque no nos merecemos esto, que todo esto es por gracia. Gracias, Señor, porque esta redención aún tiene una parte 2, en donde tú regresarás por nosotros. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Dios le bendiga.